Este programa es presentado por Fettuccini Café, Solmari Núñez, Bisuterías Laura, Cabot Bistro Pastelería. Muy buenas noches, tengan todos y todas, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Ya el equipo está completamente listos para hablar de un tema muy importante en la sociedad actual. Más que antes, yo creo que se necesita precisamente atrevernos a conversar de manera razonada para que entendamos que todos los puntos de vista son importantes. Más adelante le estaremos dando cuenta de lo que significará la temática de hoy. Por lo pronto, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Saludos por acá, me encuentro como cada sábado Brixel García, recordándole nuestras redes sociales para establecer ese contacto directo en base a las temáticas que podemos estar trabajando. En Instagram nos encuentras como @rompiendoparadigmas.tv y nuestro correo electrónico rompiendoparadigmas.tv@gmail.com. Nuestra temática de hoy, por supuesto, interesante para establecer esos puntos de vista de comunicación con un invitado sumamente especial, el licenciado Reinaldo Arrieta. El poder del diálogo. Dialogar. Dialogar. ¿Para qué? ¿Para qué? No es perder tiempo. Para Yo no sé, nada, para desde nada. que comenzamos este programa, antes de iniciar el estar en el set, yo decía, pero ¿para qué vamos a dialogar? Es importante dialogar. Por supuesto, Carlos y Brixil. El diálogo es sumamente importante, debido a que nos permite no solamente tener una buena relación con nuestro entorno, con las personas con que socializamos, sino con nuestra familia, con nuestra pareja y nuestros hijos. El diálogo es la primera herramienta, la herramienta fundamental que toda persona tiene que utilizar para solventar cualquier conflicto que la vida diaria nos plantee. Ok. Cualquier situación. Cualquier. Bien. O sea, hay un problema, vamos a dialogar. Exactamente. Vamos a conversar. Pero eso sí, que quede claro, las condiciones que se tienen que respetar son las que yo voy a establecer. Yo llevo las pautas a esa mesa de conversación y entonces ahí, bueno, tomamos las decisiones que me convengan y seguimos adelante. ¿Te parece? Esa es la conversación que estamos buscando. ¿No es así? ¿No es así? Así provoca conversar. Claro, claro, que es así, ¿no? Hay un problema y lo vamos a buscar en esa conversación. Pero yo ya llevo listo para ahorrar tiempo. Ya tú llevas el itinerario. Claro, de lo que porque van a ser las no soluciones tenemos para tiempo para estar perdiendo. Entonces yo creo que la oportunidad para seguir avanzando es yo te llevo la propuesta de lo que tú vas a aceptar que yo te voy a decir. Eso es, ¿no? No, lamentablemente no es así, Carlos. Ciertamente, en un proceso de diálogo es importante que tú lleves una propuesta a una resolución de conflicto o alguna eventualidad que haya pasado. Okay. Sin embargo, hay que conversar. Tenemos que exponer nuestro punto de vista, escuchar atentamente los puntos de vista de la otra persona, debatir, preguntar aquellos puntos que hay en duda y se tienen que construir soluciones. Ciertamente, si el punto que tú planteas, Carlos, le es conveniente a la otra persona, podemos tomar esa decisión. Si no, hay que construir una solución entre ambas partes dialogantes que den un ganar-ganar o una solución al problema. Exactamente. O sea, tiene ser un proceso que global. favorecer al otro también. Claro, por supuesto. Y no solamente a esas partes involucradas en el momento de la discusión, porque si también esa conversación o esos resultados de ese proceso comunicacional van a tener consecuencias a un entorno, por ejemplo, a un núcleo familiar, tiene que favorecer a todo ese núcleo familiar. No, pero imagínate, No. no, pero es que, no sé, yo creo que no tiene del todo sentido. Imagínate tratar de complacerlos a todos, eso es para volverse locos. Imagínate en una empresa, hay 200 empleados, tratar de entender a los 200 trabajadores, que cada quien sea tomado en cuenta en un hogar donde hay, qué sé yo, 7, 20 personas. Mira, eso está difícil, es mejor que alguien tome la decisión por todos y se construya, se avance en razón a eso que ya se ha determinado. Creo que sería la vía más óptima. No, eso ya estaríamos hablando de autoritarismo. Claro. No, yo soy democrático. No, y bajo las imposiciones tampoco va a funcionar, Carlos, porque siempre van a haber esos desacuerdos y esos desagrados. Tú en una empresa, por supuesto, tienes que establecer lo que son unas políticas, hay una serie de normativas que, por supuesto, hay que tomar en cuenta, pero que se dialogan desde la comunicación, desde ese proceso de compartir experiencias, de explicar el por qué se
posición no imponiendo. Cuando tú impones, tú evidentemente ya estás rompiendo lo que es la barrera del respeto y ya va a haber una resistencia. Ya entiendo. O sea que ustedes me están haciendo entender que para llegar a una verdadera conversación, para un verdadero diálogo, las partes tienen que estar dispuestas a ceder un poquito para encontrarse. Por supuesto. Ah, ok. Es como, por ejemplo, un 50-50 o de pronto no es en la misma dimensión, pero en donde nos podamos entender. Excelente. Para avanzar juntos. Eso es el correcto. dialogar. Qué bien. Correcto. A lo mejor la solución que tú llevas, a lo mejor no es aplicable en un 100%, porque a la persona o a la organización no le conviene un 100%, pero aplicamos un 90, un 95%, porque hay un punto o varios puntos de ahí que no son convenientes. Aplicamos la solución de Carlos, sí, en parte, colaborada con los otros miembros que forman parte de ese diálogo. ¿Y a quiénes beneficia entonces un diálogo? A todas las partes del diálogo. Por eso digo, no solamente de repente que se forma aquí una discusión, que estamos nosotros tres, no necesariamente tiene que beneficiar solamente a nosotros tres, sino a cualquier persona del entorno, por ejemplo el equipo de Rompiendo Paradigmas. Todo el que esté involucrado tiene que verse beneficiado de esa respuesta, de ese resultado de la conversación. Hay dos procesos, ¿verdad?, que se pueden de una manera u otra relacionar dentro de un proceso de conversación o de diálogo: la manipulación y el hecho desde la programación neurolingüística, buscar la forma de persuadir al otro para que efectivamente se desarrolle un tema sin necesidad de que cause daño, porque cuando se manipula y si hay alguien que se beneficia y alguien que se perjudica. ¿Qué recomiendas tú como psicólogo, como especialista, como hombre de sociedad, para que evidentemente se fortalezca la manipulación o la persuasión o buscar otra alternativa? Mira, mayormente en los procesos de liderazgo, porque hay liderazgo familiar, no solamente empresarial. Claro, por supuesto. En los procesos de liderazgo se trabaja mucho la persuasión. Ciertamente a veces tú vas a tener que inducir o vender, por así decirlo, por ponerle un nombre, una idea a un grupo de personas, a una persona, porque ciertamente es la mejor. Y es la solución familiar o es la solución empresarial o de una pareja. Entonces la persuasión es un camino excelente siempre y cuando no se perjudique. ¿Cuál es la diferencia de la manipulación? Que en la manipulación va a haber una parte perjudicada o en desventaja. Perfecto. Entonces la idea sí, o un proceso de diálogo. En los casos en que haya que utilizar la persuasión, se utiliza como una herramienta dentro del liderazgo, pero la idea es siempre que la mayoría de las partes se beneficie, la organización se beneficie, y por eso por lo menos en el ámbito empresarial se forman los movimientos sindicales, en el cual son los voceros y los representantes de todo ese cúmulo de trabajadores ante la directiva empresarial. A nivel ilustrativo, supongamos que entonces hay una propuesta para comprar un café, ¿no? Y tú tienes tu propuesta, yo tengo la mía, y entonces yo te voy a tratar de vender la mía desde la persuasión, en Exacto. donde manifiesto las bondades de este producto, te hago saber lo que significaría el trabajar con este producto sin que necesariamente destruya el tuyo. Exacto. Por ahí vamos. Correcto. Vamos a hacer entonces con eso nuestra primera pausa comercial, y a la vuelta estaremos ahondando un poquito más en razón a lo que es el poder del diálogo. Es necesario en la sociedad actual precisamente darle fuerza, potenciar el diálogo. La respuesta a la vuelta. En breve, más de Rompiendo Paradigmas por la señal de TRB. Y estamos de vuelta con Rompiendo Paradigmas, por supuesto por la señal de TRB. Nuestra interrogante que quedó al aire, por supuesto muy ajustada a la realidad, toda esta situación pandemia que estamos ahorita en vivencia. ¿El diálogo en esta sociedad es necesario realmente para la humanidad dialogar? ¿Es realmente necesario poner en práctica el diálogo? Por supuesto, yo creo que si nosotros dialogásemos más, hubiese más, no solamente a nivel familiar, sino como sociedad, en la política, entre los países, tuviésemos una sociedad muchísimo mejor. Lamentablemente el diálogo ha sido subestimado, pero realmente si nosotros dialogáramos, existiesen menos conflictos bélicos, existieran menos conflictos sociales y menos conflictos familiares. Entonces el diálogo es una herramienta que tenemos que potenciar y fomentar desde las instituciones educativas, desde nivel básico, nivel de bachillerato, universitario. Es más, el diálogo es tan importante, Carlos, que de allí nace la psicoterapia. Es un proceso de diálogo con unas herramientas psicológicas y unas técnicas conductuales o de la corriente psicológica que sea, que nos ayuda a lograr el bienestar de una persona. O sea, imagínate lo importante que puede ser el diálogo en una sociedad. Totalmente entendible, y además voy a versarlo en lo que es el terreno de la familia, porque yo creo que por ahí parte todo. Con una sociedad se puede confundir, puede desviar su atención de lo que es el correcto proceder cuando evidentemente la familia está dispersa, ¿verdad?
familia en donde el ente que ejerce poder se quiere precisamente hacer valer dentro de un todo y por un todo. En una familia, por ejemplo, considero, ustedes como especialistas de la psicología me responderán si están a favor o no con argumentos, porque ese es otro factor importante. En un diálogo se va a argumentar las ideas, no es hablar por hablar, ¿no? O partir de lo que yo soñé, lo que yo creo. Yo tengo que ir argumentando cada una de las posiciones. En una familia, cuando se va a desarrollar cualquier actividad, es importante que cada uno de los miembros participe, porque cada uno aporta a esa construcción, a eso que se quiere hacer. Así solamente sea elaborar una receta. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te gusta? Buscamos el consenso. ¿Cómo podemos nutrir eso que se va a desarrollar en donde todos nos encontremos? Eso que parte en la familia debería ser dibujado en la sociedad, en la empresa, en cualquier área, en cualquier espacio. Claro que fíjate, parte de la familia, o sea, ese todo que comprendemos como familia está integrado por cada una de sus partes, que van a ser esos miembros que la van a integrar. Como seres individuales, como seres integrales, vamos a tener una perspectiva distinta de cada una de las situaciones que ocurran dentro de esa convivencia familiar. Mediante el diálogo es cuando podemos dar a conocer nuestro punto de vista, nuestra perspectiva de cada una de esas situaciones que vamos a por supuesto, a desarrollar. Es correcto, mira, científicamente está comprobado que las familias que menos dialogan son las que tienen más conflictos intrafamiliares, son las parejas que más se separan, son los hijos que más tienen algún tipo de problema conductual. Entonces tenemos que empezar a fomentar a todos esos padres que nos escuchan el diálogo con nuestros hijos. No dejemos que nuestros hijos se queden en sus cuartos encerrados o solamente en dispositivos electrónicos. Hablen con ellos, pregúntenles qué les gusta, qué no. Cuando se va a tomar una decisión familiar, inclúyanlo. No importa que ustedes lo vean pequeño, pregúntenles su opinión. Es muy importante que desde pequeños empecemos a cultivar ese diálogo dentro de nuestros hogares. Y ustedes que están en pareja, que están casados, tienen muchos años de casados, dialoguen con su pareja. Es importante, sí. Es muy importante porque no solo es creer que es lo que yo creo, es lo que se debe hacer, a pesar de que existan muchos años de acercamiento, de convivencia, de compartir. Hay que entender que en algún momento alguien puede diferir y ese diferir no quiere decir que sea tu enemigo, que esté en contra de ti, simplemente que en ese momento o en ese punto las condiciones no están a favor de lo que estás presentando y tienes que maduramente aceptarlo, reconocer que no siempre vas a tener la razón, que te equivocas como un ser humano y que es necesario entonces que te des la oportunidad de escuchar, porque de pronto tu pareja, de pronto tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tío, tu jefe tiene una visión mucho más clara, pero a veces los egos nos hacen de pronto irnos por otro camino. Total, y tergiversamos quizás la información de lo que queríamos discutir, dialogar en ese momento. Por eso es necesario escuchar siempre a todas las partes. Si nosotros lo trabajamos desde el hogar, si nosotros lo trabajamos desde la casa, ese niño que va creciendo, ese niño que se va formando dentro de ese adquirir habilidades sociales, va a poder transmitirlo en sus diferentes roles, en sus diferentes áreas, en su rol familiar cuando forme su propia familia, en su rol laboral, en su rol profesional, y por supuesto también está ese conocer mis propias ideas, ese diálogo interno que te va a permitir comprender con asertividad tu información para poder transmitirlo adecuadamente también al entorno. Vamos a escuchar de inmediato entonces a nuestro invitado virtual de esta noche para que precisamente nos dé su aporte. Brixir, preséntalo, es un abogado importante que conoce de materia legal y que viene a hablarnos acerca de ese poder del diálogo. Escuchamos a Jesús Torres conversando un poquito de lo que es este poder del diálogo desde lo que es la humanidad, desde ese enfoque individual. Escuchemos. Brixir, Carlos, muy buenas noches a todos. Quiero comenzar mencionando lo siguiente. El derecho de una persona culmina al iniciar el derecho de la otra persona. Suena muy injusto, ¿verdad? Sin embargo, pienso que está en cada uno de nosotros lograr resultados diferentes, mediante el uso de una herramienta muy poderosa, el diálogo. Pero no les estoy hablando del diálogo egoísta, no les estoy hablando del diálogo que maneja la sociedad, que es el diálogo en el que solamente buscan el beneficio propio, buscan pisotear o minimizar el derecho de la contraparte. Busquemos ser más empáticos. Para mí, la empatía es la base de todo diálogo en el que busquemos beneficios para un grupo y no beneficios individuales. Pero para lograr ser empáticos,
debemos también tener un manejo de nuestras emociones. Son pasos que suenan de repente nuevos para muchos, como para otros son el secreto de una buena comunicación. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Practiquemos de repente en alguna situación familiar o laboral. Bajemos nuestro tono de voz, no intentemos demostrar que somos más dominantes. Incluso a veces logramos ser más dominantes manejando la situación, permitiéndole al otro ser escuchado. Vamos a escuchar la verdad del otro y luego yo voy a manifestarle mi verdad. Y por mutuo acuerdo se lograrán beneficios para ambos, para un grupo, para una comunidad que solamente busca ser escuchada. Sin empatía no vamos a escuchar y ni vamos a lograr solucionar los problemas de los demás y los propios. Incluso muchas veces somos responsables de nuestro ambiente por no saber comunicarnos. Seamos más empáticos y estoy seguro que el ambiente en casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier parte donde nos encontremos, será más armoniosa. Lograremos una sociedad en la que busquemos el beneficio mutuo, una sociedad en la que sea ganar-ganar. Muchas gracias por la invitación. Importante aporte, una visión bien interesante en razón a lo que significa el diálogo. Ahora hay dos procesos que pudiesen parecer similares, pero que no son así, ni conceptualmente ni en práctica, y es el escuchar y el oír. En una discusión muchos oyen, otros escuchan. ¿Qué es lo importante? ¿Oír o escuchar? Por supuesto, Carlos, que escuchar, tenemos que escuchar. Ciertamente hay personas que en una conversación hacen algo que se llama audición selectiva, que nada más toman ciertas partes que les conviene de la conversación y en base a eso toman una opinión o generan una respuesta o un resultado. Pero cuando tú oyes, interpretas, entiendes, haces algo muy importante que es la empatía. Entiendes el punto de la otra persona, el por qué se siente así, en por qué su punto es valedero, en por qué está dialogando contigo, y en función de eso podemos hacer ese engranaje, unir esos rompecabezas y poder generar una solución satisfactoria. Totalmente. Pero pues si simplemente escuchamos, eso es por salir del paso. Te escuché porque no, te oigo para salir del paso, porque necesito salir de esta comunicación, me están llamando la atención, no voy a mejorar, no me importa, salgo del paso porque voy a cumplir. Cuando yo mantengo esa escucha activa, yo estoy haciendo parte de un proceso, realmente estoy analizando tus palabras, qué está sucediendo, qué va a ocurrir después, para basar en eso realmente mi respuesta, en base a la solución. Y para que la gente nos entienda un poco, se refiere mucho a un ejemplo sencillo. Cuando usted va en un automóvil y escucha un ruido, siente un sonido, pero solamente detecta ese sonido, usted está oyendo. Ahora, si usted comienza a fijar atención en esos detalles, usted va a determinar cuál pudiese ser la falla. Eso es escuchar. Escuchar es fijar atención. Escuchar es centrarse en el tema para que evidentemente partiendo de allí surjan las soluciones. Al oír, evidentemente, nos distanciamos, nos separamos y simplemente nos dejamos atrapar por los sonidos y eso no ayuda en nada. Hacemos nuestra segunda y última pausa comercial. Nos vamos al tercer segmento para disfrutar de esta continuación de Rompiendo Paradigmas, el poder del diálogo a través de la señal de TRB. No se mueva, que ya venimos con más. Nuestra noche de hoy sábado. Fíjate que resulta sumamente interesante que nosotros pongamos en práctica ese proceso de diálogo en este momento de vida, en esta situación de pandemia, porque aprendemos a manejar lo que es la tolerancia, ¿no? Si nosotros no ponemos en práctica el diálogo como una habilidad social, que eso debería estar incluido en todos los procesos de crecimiento de nuestra vida, los valores también comienzan a perder sentido. Cierto. ¿Por qué? Porque desvirtuamos lo que es tolerancia, esa paz, esa calma, ese llamado que ahorita necesitamos en lo que es situación pandemia para minimizar las reacciones elevadas que estamos teniendo a nivel de emociones. ¿Cómo podemos
manejarnos, qué información, qué tips le podemos dar a la colectividad para poner en práctica lo que es el diálogo ahorita ante estos niveles de tensión que estamos viviendo. Lo principal, Brixir, y bien tú lo dijiste, hay que manejar la frustración, hay que manejar la tolerancia. Ciertamente tú y yo podemos dialogar de un tema en el que yo estoy completamente en desacuerdo con tu punto y yo no lo valido de ningún modo, pero no significa que yo te tenga que ofender, no significa que tengamos que llegar a una discusión para poder dialogar. Ciertamente yo puedo mantener mi posición, yo puedo respetar la tuya y llegar incluso a acuerdos con respecto a esto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Yo recomiendo mucho, yo utilizo mucho en mis consultas clínicas lo que son técnicas de inteligencia emocional, que es reconocer tu emoción, reconocer la emoción de la otra persona y empezar a llegar a acuerdos, porque ciertamente no todo lo podemos dialogar en el preciso momento del problema. A veces nos tenemos que calmar, a veces tenemos que relajarnos, tenemos que respirar, tomarnos un tiempo y luego llegar y hacer el proceso de diálogo o retomarlo, porque a veces el diálogo se tiene que suspender cuando se pone tenso. Exactamente. Y en contraposición al silencio, el grito, ese factor que nos perturba constantemente. Para dialogar se es válido el gritar. Yo puedo ir a una conversación, puedo atender a un proceso de diálogo con el tono de voz elevado, con una intencionalidad elevada para buscar una solución, ¿o qué debo hacer en todo caso? Ya deja de ser un diálogo, ya en el momento que tú le gritas a la otra persona ya es un tipo de violencia psicológica. Perfecto. Entonces en ese momento lo más recomendable es que tú ya no estás en un nivel emocional para seguir en un proceso de diálogo, lo ideal es suspenderlo y darle la oportunidad a la persona de que baje esta curva emocional y que después podamos retomarlo. Muchas veces me preguntan, oye doctor, ¿y cuánto tiempo le tengo que dar a esa persona? En cada persona es distinto, hay unos que en minutos se calman, otros que en horas, otros que en días, hay personas que pasan meses o años molestos. Entonces siempre hay que conocer a la otra persona, tratar de brindar ese espacio, esa empatía para nosotros poder llegar a un proceso de diálogo efectivo. Aunque se interrumpa el proceso de diálogo, no significa que el diálogo fracasó, significa que el diálogo va a tomar un nuevo impulso o se va a reestructurar. Por eso es que es importantísimo que nunca dejamos de creer en el diálogo. Perfecto. Claro, y fíjate tú, cuando hablas de ese punto del grito, cuando ya tú gritas, se pierde el respeto. Cuando ofendes, se pierde la empatía. Claro, pierdes y respetaste a esa persona, violentaste esos derechos. en un momento, Brixir, y disculpa que te interrumpa, digo esto porque de pronto vas a ese proceso de diálogo con ese tono de voz, etcétera, claro, pero es que tienes que considerar que hay otras personas que se afectan. O sea, no solamente es con el cual te vas a encontrar, ¿no? Las consecuencias pueden ser mayores, entonces no estás dándole la oportunidad, 1, a ti mismo, 2, a esa persona y 3, al resto para que descubra otra posibilidad para seguir avanzando. Ocurre mucho en los trabajos, en las empresas, cuando efectivamente quien ejerce un liderazgo cree que a través del grito, que a través de la ofensa, que a través de esas situaciones irritables se van a solucionar las cosas y que evidentemente no ha considerado que hay otro grupo esperando porque se calme, porque se entiendan, para que se escuchen y de esa manera reconstruir. Ya estamos llegando, me dice nuestro camarógrafo, nuestro director de piso, estamos llegando al final, estamos casi llegando al final de esta edición de Rompiendo Paradigmas y nosotros queriendo extenderlo un poco más. Yo quiero comenzar este tema también, que sobre todo ahorita en situación pandemia necesitamos reforzarlo, pero independientemente de que ya se nos está acabando el tiempo, es necesario que desde nuestros hogares, aparte que siempre tenemos que trabajar desde lo micro, desde el hogar, exactamente, claro. Entonces el hogar como célula fundamental tiene que ser ese ejemplo, padres, tíos, figuras representativas, esa figura de modelado necesaria para que nosotros podamos promover desde chiquiticos lo que es fomentar el diálogo, fomentar el respeto, fomentar esa adquisición de las habilidades sociales que nos va a permitir una sociedad saludable, una sociedad saludable mentalmente, para que podamos vivir en armonía. Por supuesto, antes de irnos vamos a escuchar nuestra frase del día y agradecer, por supuesto, a nuestros aliados comerciales que permiten que estemos siempre presentables ante las pantallas de TRB. Por supuesto, Bisuterías Laura, combinando nuestros accesorios para que Carlos y yo estemos en sintonía, y la magia de Soy Mari México para que estemos así de bellos siempre ante las pantallas de TRB.
Ni hablar de los sabores, de los aromas que despierta precisamente los sentidos de Fettuccini Café, esa cocina italiana con amor venezolano que tanto nos encanta y que usted puede disfrutar ubicándoles sencillamente en el Centro Comercial Paseo Estación Central y Berberia a la Norte, ya activando con todo el servicio de delivery para que desde la comodidad de su hogar u oficina disfrute de ese sabor de Fettuccini Café. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, licenciado Reinaldo Olavarrieta. Nos vamos con nuestra frase del día. Ya iba a despedir sin irme a la frase. La frase del día que dice de la siguiente manera: el arte de la conversación es el arte de escuchar y de ser escuchado. Sin duda alguna, todos queremos expresarnos y todos quieren que evidentemente se les dé la oportunidad de expresarse. Si entendemos que en ese punto podemos encontrarnos, estaremos construyendo una verdadera familia, un verdadero hogar, una verdadera sociedad y definitivamente ir enrumbados al éxito. Mi éxito pudiese ser también el tuyo. Todo depende de tu decisión y de tu posición ante la vida. Gracias, licenciado Reinaldo Olavarrieta, por estar con nosotros. La cita queda entonces agendada para el próximo sábado a partir de las 8 de la noche, cuando estemos conectados a través de la señal de TRB. Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube, Rompiendo Paradigmas TV. Hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Chao. Este programa es presentado por Fettuccini Café, Solmari Núñez, Bisuterías Laura, Cabot Bistro Pastelería.